¿Qué? ¿Qué? Zorra Eurovisión. Estoy flipando. Muy buenas muchachos, ¿qué tal? Quedan pocos minutos para que empiecen las votaciones de esta final de Benidorm Fest y vamos a dar nuestros pronósticos. Dicen que está todo el pescado vendido, bueno, vamos a verlo, nunca se sabe dónde puede estar la oportunidad, ¿no? Después vamos a decir mis favoritos de la noche y finalmente vamos a reaccionar a las votaciones, a ver si hay algo interesante, ¿de acuerdo? Para mí, votos del jury, número 8, Jorge González, lo tienen tanqueadísimo, de hecho ha sido el único que se ha metido en la final, que no lo han puesto top 4 o mejor, lógico. Después, número 7, yo voy a poner al Macor, problemas de voz, ¿de acuerdo? Número 6, yo creo que voy a poner a Sofía Cole, también algún problema de algún gallo que ha dado y que no se entiende muy bien el staging, quizá el Macor quede un poquito por encima porque el staging es superior. Número 5, Miss Cafeína, paquete completo bastante bien. Número 4, yo pondría Angie, me ha parecido la mejor de la noche, pero quizá para Jury no es suficiente. Número 3, María Pelae, buena actuación, garra, intensidad, buena cantante, buena performancer. Número 2, Nebulosa y número 1, San Pedro. Así como creo que va a ser el jury y así va a ser la clasificación final con las modificaciones de demoscópico, que creo que va a ganar Jorge González y no debería cambiar el demoscópico semifinal a final. Y yo creo que el televoto, quizá los votantes de Jorge González sean un poco tristes, falta de motivación, y puede que lo gane San Pedro. No lo sé, si lo gana Jorge González tampoco pasaría nada, porque el jury no le va a dar opción, ¿de acuerdo? Los mejores de la noche, Angie, aquí, todos los demás aquí, ¿de acuerdo? Por aquí María Pelae, muy bien. Jorge González, la actuación tiene mucha dificultad, aunque las canciones, por ejemplo, de Jorge González, de Miss Cafeína, de María Pelae, no gustan tanto, pero la actuación, que lo que estamos hablando, ha estado muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién se lleva esto? Ya hemos hecho un vídeo, ¿quién se lo lleva? ¿Nebulosa o San Pedro? Yo creo que se lo lleva San Pedro. Si tenemos que enviar a alguien, en fin, me da igual. Sí, me da igual porque mis favoritos no están compitiendo por ganar, ¿de acuerdo? En unos segundos volvemos a conectar y vamos a ver esas votaciones si hay algún tipo de sorpresa. Vamos allá, muchachos. Octavo, yo he dicho Jorge González. Vamos a ver. 27. Almacor, quizá. Ahora me ha sorprendido, joder. Pero si es una actuación igual de buena que semifinales. What the fuck? ¿Qué está pasando? María Pelae ha sido para mí la segunda mejor de la noche. ¿Qué es esto? No, pero no creo que cambie nada arriba, Claro, ya lo entiendo, pero Miss Cafeína y María Pelae lo han hecho bien, no sé por qué ahora la han dejado más abajo. Pero Almacor muy arriba igual, ¿no? Muy arriba para lo que ha habido fallo en pantalla, no lo han dejado expresar todo lo escenografía que había, infografía en este caso, vocalmente no está bien. Votan a la canción, se quiere decir. Angie. No hay mucha historia de todo esto, quiero decir. Angie ha sido la mejor, absolutamente. No me hace falta ser jurado para saber todo esto. ¿Cuánto se llevará San Pedro? 85, igual. 82, 85. Porque María Pelae se ha llevado muy pocos puntos. Vamos a ver. Tenemos un empate en la primera posición. Con 86 puntos, San Pedro y Nebulosa. ¿Qué? ¿Qué? Ay. Está muy amañado todo esto. Ahora han dejado para que decida el público.
Ellos llamarme conspiranoico como vosotros queráis, pero yo creo que pasan cosas que no son normales. Había subido la voz porque no estaba entendiendo nada. No es normal, sinceramente. Y con todo el cariño a Nebulosa, la actuación es flojita. Staging está bien, pero ya está, la voz es muy limitada. Si vamos a elegir una voz, vamos a elegir a San Pedro, lógicamente, por más que a mí no me transmita demasiado. Es rarísimo este festival, es rarísimo, tú. Y bueno, el demoscópico debería de ser igual. Debería de ser primero Jorge, segundo San Pedro y tercera Nebulosa. Debería. También te digo que los puntos de Almacor, si la pantalla no funciona bien, es muy difícil porque solo con la voz no lo salva. Entonces, Demoscópico no está preparado para este tipo de cosas. ¿Qué está pasando? Zorra Eurovisión. Estoy flipando. ¡Oh! ¡No! Por 2 puntos arriba. Ahora decide televoto. Hostia, ¿cómo está esto ahora? Le han decidido hacer emocionante, hijos de puta. Jorge González, creo, demoscópico. Aunque la mejor ha sido Angie. Bien, Jorge, grande. Buena actuación. ¿Vosotros creéis que han hecho todo esto para que acabe decidiendo el televoto y que la gente no se queje? Es sospechoso, es muy sospechoso todo esto. Porque no tenía ningún tipo de emoción la final hasta que han hecho esto. Es raro. Yo lo agradezco porque hay un poquito de morbo, un poquito de cosas, pero es bastante raro, bastante, no sé, no me lo esperaba. Y yo he dicho, vamos a grabar porque puede ser divertido, pero no esperaba, 2 arriba Nebulosa. Yo creo que San Pedro le da la victoria al televoto. Pero tal y como está yendo hoy, yo ya no sé lo que decir. Estoy pensando que dependiendo de los fans de Jorge González si han votado o no, se va a decidir todo. Porque si Jorge González gana televoto, los puntos residuales serían los que decidieran si pasa a San Pedro o Nebulosa. Pero si los fans de Jorge González no han votado o han votado a otro, como en la política, voto útil, seguramente... no lo sé a quién habrán votado. En Miss Cafeína también os digo, no merece tan bajo. Una cosa que no me gusta la canción y otra cosa que lo han hecho bien, yo creo. No sé. En cualquier momento puede salir uno de los dos. Está la cosa emocionante, que decirlo, muchachos. Y María Peláez, ¿por qué ahora la votan tan bajo todo el mundo? Hace una actuación de puta madre. Es que no estoy entendiendo absolutamente nada. Si todo esto acaba siendo para que siga ganando el que yo pensaba que iba a ganar, va a ser un poco raro. Pero, como vaya zorra a Eurovisión, por más que yo la haya criticado vocalmente, que diga que no es una actuación tan buena, va a ser una gran sorpresa. La zorra Eurovisión, muchachos. Me parece un pelotazo increíble. Han hecho pensar las casas de apuestas. Sabéis que yo antes era de evento deportivo, apuestas deportivas. Pagaban a casi 80% San Pedro. Y no se esperaban esto. Y ya no hay margen. 40, 35, 30. 30 para Andy, que ha sido la mejor. Vuelvo a decirlo, lo diré otra vez. Ahora saldrá Nebulosa, que va a ir a Eurovisión. Va a ir a Eurovisión. Y ahora tengo que hacer una reacción de esto. Y tenía preparada la de San Pedro.
Ahora me sabe mal San Pedro, cago en la puta. Esto es una cosa de locos. Oh, se lo lleva Nebulosa al final. Voto útil. Como estaba diciendo. Bueno, muchacho. Ha quedado cuarto Jorge. Ha sido algo bastante épico, hay que decirlo. Me han callado un poquito la boca porque yo estaba diciendo que estaba todo planeado para que hubiera una final San Pedro-Nebulosa, pero pensé que Yuri iba a elegir a San Pedro, pero han elegido la canción. Han elegido el sentimiento de Zorra antes que a San Pedro. Han elegido el sentimiento de la gente. Y toda la grada cantando la canción. Y os voy a decir una cosa, y sinceramente, muchachos, ya cerrando. Antes de ir con San Pedro y que el pobre quede 20 en Malmo, vamos con esta señora. Y montamos show, y montamos espectáculo y explicamos a los extranjeros o a la gente de fuera qué quiere decir la canción. Mira, por lo menos he tenido una sorpresa. Yo venía aquí con cero expectativa y ahora no me lo esperaba, no me lo esperaba. Pero, Blanca Paloma, pero hay que decir algo. La canción estupenda, un texto estupendo, pero vocalmente, pobrecita. No da vocalmente. Lo siento, pero no da. Vamos a ver si cambian la letra, vamos a ver si para ir a Eurovisión pudieran cambiar, porque el EBU ya sabéis cómo es. Pero, wow, increíble. Hace un plot twist que no esperaba. Era una posibilidad, estaba entre ellos dos, pero increíble. Muchachos, cerramos ya. Me va a petar la cabeza hoy. Cerramos ya. Gracias por estar ahí. Espero que os hayáis disfrutado de este Benidorm Fest. Y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.